Buenas noches, estimadas y estimados estudiantes. Este es el video de la unidad 4 que incluye los capítulos 13, 14, 15 y 16. Capítulo 13. Mercados de futuros financieros. Los mercados de futuros financieros han ganado mucha atención en los últimos años debido a su potencial para generar grandes rendimientos para los especuladores, aunque también conllevan un alto nivel de riesgo. Sin embargo, estos mercados también pueden utilizarse para reducir el riesgo de las instituciones financieras y otras corporaciones. Los mercados de futuros financieros facilitan las transacciones de contratos de futuros, que son acuerdos estandarizados para entregar o recibir una cantidad determinada de un instrumento financiero a un precio y fecha específicos. Antecedentes de los futuros financieros. Los contratos de futuros financieros se negocian en una amplia variedad de valores e índices. Los más comunes son los futuros de tasas de interés, que se basan en títulos de deuda como son las letras del Tesoro, notas del Tesoro, bonos del Tesoro de los Estados Unidos y certificados que son negociables como depósitos o eurodólares o eurobonos. También existen futuros de índices bursátiles que permiten la compra y venta de un índice bursátil a un precio determinado en una fecha específica. Los mercados de futuros proporcionan un mercado organizado donde se puede llevar a cabo transacciones de contratos estandarizados de futuros. Estos mercados clarifican y asientan y garantizan todas las transacciones, asegurando que las posiciones estén respaldadas por garantías suficientes. Propósito de las transacciones de los futuros financieros. Existen, como siempre, propósitos diferentes de los inversionistas. Los futuros financieros se negocian principalmente por dos razones: especulación y cobertura. Los especuladores buscan obtener beneficios anticipando los movimientos de los precios. Pueden clasificarse como operadores diarios, que cierran sus posiciones el mismo día, u operadores de posición, que mantienen sus contratos por periodos más largos. Por otro lado, los coberturistas o inversionistas que utilizan las coberturas utilizan los futuros para reducir su exposición a movimientos adversos en tasas de interés o precios de acciones. Muchas de las inversionistas que utilizan las coberturas gestionan grandes carteras de acciones o bonos y utilizan las posiciones de futuro para protegerse contra el riesgo de mercado. Transacciones institucionales de contratos de futuros. Diversas instituciones financieras participan en los mercados de futuros, principalmente para reducir riesgos. Bancos comerciales, instituciones de ahorro, fondos de inversión en bonos, fondos de pensiones y compañías de seguros son algunas de las que utilizan futuros de tasas de interés para protegerse en contra de los aumentos en dichas tasas. Algunas sociedades de inversión de acciones, fondos de pensiones y aseguradoras utilizan los futuros de índices bursátiles para aislar parcialmente sus carteras de acciones de movimientos adversos en el mercado de valores. Bancos comerciales utilizan las tasas de interés para gestionar riesgos de cartera. Las compañías de seguros emplean los futuros para proteger sus inversiones en bonos y en acciones. Y los fondos de pensiones utilizan los futuros de índices para aislar sus carteras de acciones. El proceso de transacción. Tradicionalmente, los mercados de futuros operaban a través de corredores de piso y operadores locales. Sin embargo, la mayoría de los contratos de futuros ahora se negocian electrónicamente. Se utiliza una plataforma llamada Globex que complementa su piso de remates y opera casi las 24 horas al día. Los clientes que desean operar futuros deben de abrir una cuenta con una firma de corretaje y establecer un depósito de margen. Puede colocar órdenes a mercado o limitadas, aunque la mayoría de las transacciones son electrónicas. Algunas se ejecutan en el piso de los remates. Contratos de futuros de tasas de interés. Los contratos de futuros de tasas de interés especifican un valor nominal de los valores subyacentes, un plazo al vencimiento y una fecha de liquidación. Los especuladores que esperan una disminución en las tasas de interés suelen comprar estos contratos, mientras que aquellos que anticipan un aumento de las mismas tienden a venderlos. Las instituciones financieras utilizan estos contratos para cubrirse contra los movimientos adversos en las tasas de interés. Por ejemplo,
un banco con más activos sensibles a las tasas que pasivos podrían vender futuros para protegerse contra un aumento en las tasas. Futuros de índices bursátiles. Un contrato de futuros de índice bursátil permite la compra y la venta de un índice a un precio y fecha específicos. Por ejemplo, el contrato de futuros del S&P está evaluado $250 veces el índice. Estos contratos se liquidan en efectivo y tienen fechas de liquidación trimestral. Los especuladores utilizan estos futuros para aprovechar los movimientos anticipados del mercado. Las instituciones financieras los emplean para cubrir sus carteras de acciones contra caídas temporales del mercado. La eficacia de la cobertura depende de la correlación entre la cartera y el índice utilizado. Existen 4 maneras: la especulación, que ya la vimos, aprovechamiento de los movimientos anticipados del mercado, cobertura, protección de las carteras contra caídas del mercado, arbitraje, explotación de discrepancias entre los precios de futuros e índices, y la gestión de riesgos, ajuste de exposición al riesgo de mercado. Futuros de una acción única. Un contrato de futuros de una acción única es un acuerdo para comprar o vender un número específico de acciones de una empresa en una fecha futura. Estos contratos se negocian en mercados como One Chicago y están regulados por la SEC. El monto nominal típico es de 100 acciones. Los inversores pueden utilizar estos contratos para especular sobre el movimiento de precios de las acciones individuales o para cubrir posiciones existentes. A diferencia de la venta de un bono en corto tradicional, los futuros de acciones únicas no requieren pedir y prestar las acciones subyacentes. Riesgos en la negociación de los futuros. Los operadores de futuros están expuestos a diversos tipos de riesgo. El riesgo de mercado se refiere a las fluctuaciones en el valor del instrumento debido a condiciones de mercado. El riesgo de base surge cuando la posición cubierta no se mueve en sincronía con el instrumento subyacente. El riesgo de la liquidez implica posibles distorsiones de los precios por falta de compradores o vendedores. Otros riesgos incluyen el riesgo de crédito, el riesgo de pago anticipado, el riesgo operativo. Además existe el riesgo sistemático, donde los problemas financieros pueden propagarse entre instituciones interconectadas. Globalización de los mercados de futuros. La negociación de futuros financieros se ha globalizado, requiriendo la evaluación de condiciones del mercado internacional. Los flujos de fondos extranjeros pueden afectar las tasas de interés y los valores de mercado de diversos instrumentos financieros en Estados Unidos. Se han creado futuros de índices bursátiles extranjeros para especular o cubrirse contra los movimientos en mercados exteriores. Además, los contratos de futuros de divisas permiten que las empresas se cubran contra riesgos cambiarios. La tendencia hacia las transacciones electrónicas está creando un mercado de futuros integrado internacionalmente. Conclusiones sobre el uso de futuros financieros. Importancia para la gestión del riesgo. Los futuros son herramientas valiosas tanto para reducir la exposición al riesgo como para generar oportunidades de ganancias. Impacto en la liquidez y eficiencia de los mercados. Aumentan la liquidez y promueven un mercado financiero más estable y accesible. Aplicación en estrategias de portafolio. Permiten a instituciones y fondos ajustar sus posiciones en función de las condiciones de mercado. Consideraciones para los inversionistas. Comprender los riesgos y características de cada tipo de contrato de futuros es esencial para su uso efectivo. Capítulo 14. Mercado de opciones. Introducción a los mercados de opciones. Definición de opciones. Acá vamos a ver los conceptos más importantes que tienen que ver con todo el mercado de opciones. Las opciones son contratos financieros que otorgan a su titular el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo subyacente, como acciones o índices, a un precio específico, llamado precio de ejercicio, antes o en una fecha determinada. Tipos de opciones: el call y el put. Las opciones se dividen en call, significa compra, que permite al titular comprar el activo, y put, que es una venta, que permiten venderlo. Esto ofrece flexibilidad a los inversores para obtener beneficios en mercados tanto alcistas como bajistas. Participantes de mercado. Los especuladores utilizan opciones para capitalizar cambios en los precios, mientras que las instituciones financieras
Fondos de inversión, bancos, aseguradoras las usan principalmente para coberturas, reduciendo riesgos en sus carteras. Importancia de las opciones. Las opciones son esenciales en el mercado financiero actual porque permiten tanto la especulación como la cobertura. Son herramientas versátiles para gestionar riesgos y explotar oportunidades. Funcionamiento de las opciones call y put. Opción call. Es un contrato que da al titular el derecho a comprar el activo subyacente a un precio específico antes de la fecha del vencimiento. Si el precio del activo sube, el titular puede beneficiarse ejerciendo la opción a un precio inferior del mercado. Opción put. Permite al titular vender el activo subyacente a un precio predeterminado antes de la fecha de vencimiento. Es útil para protegerse contra caídas en el valor del activo, ya que garantiza un precio mínimo de venta. Terminología de opciones: en el dinero, fuera del dinero. En inglés se dice in the money o out the money. Una opción está en el dinero si es rentable ejercerla sobre el precio actual del activo subyacente. Está fuera de dinero o out the money si el ejercicio de la opción no es rentable. Este concepto es esencial para evaluar el valor intrínseco de las opciones. Ejercicio americano y europeo. Las opciones americanas pueden ejercerse en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento, mientras que las europeas solo pueden ejercerse al vencimiento. Esto afecta su valor, ya que las opciones americanas ofrecen una mayor flexibilidad. Determinación de las primas de las opciones. Precio del activo subyacente. La prima de una opción call aumenta cuando el precio del activo subyacente supera el precio de ejercicio, debido al potencial de ganancia. En cambio, en opciones put, la prima sube si el precio del activo cae por debajo del precio de ejercicio. Volatilidad del activo. La volatilidad refleja la frecuencia e intensidad de los cambios de precio del activo subyacente. Opciones de activos volátiles tienen primas más altas, ya que en una alta volatilidad aumenta la posibilidad de que esta opción entre in the money. Tiempo hasta el vencimiento. Cuanto más lejos esté la fecha de vencimiento, mayor es la prima. Un vencimiento largo le da más tiempo para que el precio del activo se mueva favorablemente, aumentando así el valor de la opción. Oferta y demanda en el mercado. La prima de una opción depende también de la oferta y la demanda. Si muchos inversionistas compran una opción específica, la prima tiende a aumentar debido a la mayor demanda. Mercados para opciones. El Chicago Board Options Exchange, fundada en 1973, es el mercado más importante para negociar opciones en Estados Unidos, ofreciendo la plataforma para operar opciones de más de 2.000 acciones diferentes. Estandarización de contratos. Los contratos de opciones y otros mercados están estandarizados, lo cual facilita la creación en el mercado secundario. Esto permite que los participantes compren y venden opciones de forma ágil y eficiente. Competencia entre los mercados de opciones. Diferentes bolsas de valores ofrecen opciones sobre los mismos activos, creando competencia y beneficiando a los clientes con mejores precios y mayor liquidez. Opciones sobre el mostrador, OTC. Las opciones OTC son contratos personalizados negociados entre partes, generalmente a través de un intermediario financiero. A diferencia de las opciones estandarizadas en las bolsas, esas opciones permiten ajustar términos específicos. Especulación con las opciones. Especulación con opciones call. Los especuladores compran opciones call si anticipan una subida en el precio del activo subyacente. La ganancia potencial es ilimitada porque la pérdida se limita al costo de la prima pagada. Especulación con opciones put. Los especuladores que prevén una caída en el precio del activo subyacente optan por comprar opciones put. Esto les permite beneficiarse de la baja sin poseer el activo, con una pérdida máxima limitada a la prima. Apalancamiento en opciones. Muchos especuladores utilizan los fondos prestados para comprar opciones, lo que amplifica tanto las ganancias como las pérdidas potenciales. Este apalancamiento puede resultar en altas ganancias, pero también en pérdidas significativas. Riesgo de la especulación. La especulación en opciones conlleva riesgos elevados, ya que las predicciones pueden fallar.
La pérdida máxima es el 100% de la prima pagada si la opción expira sin valor. Cobertura con opciones de acciones. Opciones call cubiertas. Los inversionistas que poseen un activo pueden vender opciones call sobre él para protegerse de pérdidas potenciales. Al vender una opción call, obtiene una prima que compensa parcialmente cualquier baja en el valor del activo. Opciones put para protección. La compra de opciones put permite cubrirse contra una disminución en el valor del activo subyacente, ya que asegura un precio de venta mínimo. Es común en portafolios grandes. Cobertura LEP, Long Term Equity Anticipation Securities. Las LEP son opciones a largo plazo útiles para protección prolongada. Tienen vencimientos de 2 a 3 años y son populares entre instituciones que buscan reducir costos de transacción. Estrategias de cobertura en instituciones financieras. Fondos de inversión y aseguradoras usan estrategias de cobertura con opciones para reducir riesgos en sus carteras, especialmente en periodos de incertidumbre económica. Opciones de ETFs e índices bursátiles. Opción de ETFs. Los ETFs son fondos que replican índices del mercado. Las opciones de ETFs permiten a los inversores especular o cubrirse sobre el rendimiento de un índice específico sin tener que comprar todas las acciones que lo componen. Opciones de índices bursátiles. Otorgan el derecho de negociar un índice bursátil a un precio específico. Opciones de índices bursátiles a un precio específico, reduciendo el impacto y protege ante movimientos amplios del mercado. Cobertura de portafolios diversificados. Los inversionistas con portafolios amplios pueden utilizar opciones de índices bursátiles para cubrir su exposición general al mercado, reduciendo el impacto de caídas de precios en sus inversiones. Opciones sectoriales. Los índices sectoriales como energía o tecnología permiten a los inversionistas adoptar posiciones en sectores específicos, ofreciendo una herramienta de cobertura o especulación enfocada. Especulación con opciones de futuros. Opciones de futuros de índices bursátiles permiten a los especuladores anticipar movimientos en los índices del mercado. Son instrumentos que ofrecen exposición a amplias áreas del mercado con menor capital inicial. Opciones de futuros de tasas de interés. Estas opciones otorgan el derecho de comprar o vender futuros de tasas de interés útiles para quienes quieren beneficiarse o protegerse ante cambios en las tasas de interés. Ganancias potenciales. Los especuladores pueden obtener grandes ganancias en caso de que sus expectativas sobre el movimiento de precios sean correctas, debido a la alta exposición que ofrece. Riesgo y retorno de especulación. La especulación conlleva un alto riesgo de pérdidas si el mercado no se comporta como se anticipa. Los especuladores deben de tener experiencia para manejar este tipo de riesgos adecuadamente. Cobertura con opciones de futuros. Protección contra movimientos adversos. Las opciones de futuros ayudan a instituciones financieras a protegerse contra cambios desfavorables en los precios o tasas, especialmente en mercados volátiles. Opciones de futuros para instituciones financieras. Bancos y aseguradoras utilizan opciones de futuros sobre tasas para manejar su exposición a fluctuaciones en las tasas de interés, una parte clave de su gestión de riesgo. Flexibilidad de la cobertura en el mercado de futuros. Al ser contratos opcionales, permiten evitar pérdidas grandes si el precio del futuro se mueve en la dirección opuesta. Costos y beneficios de la cobertura. Aunque implican costos, las opciones de futuros pueden compensar pérdidas con otros activos, brindando estabilidad a la cartera. Conclusiones y lecciones claves. Opciones como herramientas de gestión de riesgo. Las opciones son esenciales para reducir el riesgo en carteras de inversión. La cobertura es clave en tiempos de alta volatilidad. Importancia de la volatilidad y el tiempo del valor de las opciones. Los precios de opciones varían significativamente con la volatilidad y el tiempo restante al vencimiento. Factores que deben analizarse al invertir. Especulación versus cobertura. La especulación busca obtener beneficios, mientras que la cobertura protege de pérdidas. Elegir la estrategia depende de cuál perfil de riesgo es el que tiene el inversor.
Ejemplo de riesgo real, caso Barings. Un caso famoso de falta de control de especulación de opciones que resultó en pérdidas masivas para el banco Barings destaca la necesidad de supervisión en el uso de derivados. Capítulo 15. Mercado de swaps. Los mercados de swaps son instrumentos financieros fundamentales para la gestión de riesgos en las instituciones financieras modernas. Este capítulo explora los diversos tipos de swaps disponibles, sus riesgos asociados y cómo se utilizan para reducir la exposición a las fluctuaciones en las tasas de interés y el crédito. También examinaremos cómo estos mercados se han globalizado y su papel en las crisis financieras recientes. Antecedente de los swaps de tasas de interés. Un swap de tasas de interés es un acuerdo para intercambiar un conjunto de pagos de intereses por otro. Comúnmente se intercambian pagos de tasa fija por pagos de tasa flotante. Las estipulaciones incluyen el principal nocional, la tasa fija, la fórmula para la tasa flotante, la frecuencia de pagos y la duración del swap. Los swaps se negocian extrabursátilmente y se volvieron populares en los años 80 para gestionar el riesgo de tasas de interés. Inicialmente se usaban para cantidades de 10 millones de dólares o más, pero ahora se realizan por importes mucho menores. Uso de swaps para la cobertura. Las instituciones financieras utilizan los swaps para reducir exposición al riesgo de tasas de interés. Por ejemplo, un banco estadounidense con más pasivos sensibles a las tasas que activos pueden intercambiar pagos fijos por flotantes con un banco europeo en situación opuesta. Esto ayuda a compensar los efectos de las fluctuaciones de tasas de interés. Sin embargo, al reducir el riesgo, los swaps también pueden limitar los beneficios potenciales de movimientos favorables en las tasas. La mayoría de las instituciones usan swap cuando esperan movimientos desfavorables en las tasas de interés. Tipos de swaps de tasas de interés. Acá nada más se los voy a mencionar, queda en la presentación. Existen varios tipos de swaps de tasas de interés para satisfacer necesidades. Swap básicos, que son intercambios de pagos fijos por flotantes o tasas variables. Swaps forward, comienzan en una fecha futura específica. Swaps rescatables, permiten al pagador de tasa fija terminar anticipadamente. Swaps redimibles, permiten al portador de tasa flotante terminar anticipadamente. Swaps prorrogables, opción de extender el periodo del swap. Swap de cupón cero a flotante, un solo pago fijo al vencimiento. Swaps con tasa tope, limitan los pagos flotantes máximos. Y swaps de acciones, pagos basados en el rendimiento de un índice bursátil. Riesgo de los swaps de tasas de interés. Los principales riesgos asociados con los swaps de tasas de interés son: riesgo base, el índice del swap puede no moverse en paralelo con las tasas reales de la institución. Riesgo crediticio, posibilidad de que la contraparte incumpla sus pagos. Riesgo soberano, condiciones políticas que impiden el cumplimiento de las obligaciones del swap. El riesgo de crédito es limitado, ya que una parte puede suspender pagos y la otra incumple. Algunos intermediarios ofrecen garantías para mitigar este riesgo. Asignación de precios de los swaps. La asignación de los precios de los swaps se ve afectada por varios factores: tasas de interés vigentes en el mercado, disponibilidad de contrapartes y riesgo crediticio y soberano. Las tasas especificadas en un swap reflejan las condiciones del mercado al momento del acuerdo. La disponibilidad de contrapartes puede influir en la negociación de términos más favorables. Los riesgos crediticio y soberano pueden resultar en tasas más altas para la de compensar el riesgo adicional. Caps, floors y collars de tasas de interés. Además de los swaps tradicionales, existen otros instrumentos derivados de tasas de interés. Caps de tasa de interés ofrecen pagos cuando las tasas superan un nivel máximo. Floors de tasas de interés proporcionan pagos cuando las tasas caen por debajo de un nivel mínimo. Collars de tasas de interés combinan la compra de un cap y la venta de un floor. Estos instrumentos permiten a las instituciones financieras protegerse contra movimientos adversos de las tasas de interés
a la vez que mantienen cierta flexibilidad para beneficiarse de movimientos favorables. Swaps de incumplimiento crediticio. Un swap de incumplimiento crediticio es un contrato que protege a los inversionistas contra el riesgo de impago de valores específicos. El comprador realiza pagos periódicos al vendedor, quien se compromete a reembolsar el valor nominal en el caso de impago. Los swaps de incumplimiento crediticio se volvieron prominentes durante la crisis financiera del 2008, cuando muchos valores respaldados por hipotecas cayeron en impago. La falta de transparencia y regulación en el mercado de CDS contribuyó a la intensidad de la crisis. Comprador de CDS busca protección contra impago, pagos periódicos prima por protección, vendedor de CDS asume el riesgo de impago, pago en el caso de impago, valor nominal del activo subyacente. Globalización de los mercados de swaps. Los mercados de swaps se han globalizado significativamente. Instituciones financieras de diversos países participan en swaps de tasas de interés y de divisas para gestionar riesgos y aprovechar oportunidades en diferentes mercados. Los swaps de divisas permiten a las empresas intercambiar flujos de efectivo en diferentes monedas, facilitando la cobertura de riesgos cambiarios. La globalización ha aumentado la liquidez y eficiencia de estos mercados, pero también ha incrementado la interconexión y el riesgo sistemático en el sistema financiero global. Regulación y futuro de los mercados de swaps. Tras la crisis financiera del 2008, se han implementado nuevas regulaciones para aumentar la transparencia y reducir el riesgo sistemático en los mercados de swaps. Estas incluyen negociación en bolsas o cámaras de compensación centralizadas, mayor estandarización de contratos, requisitos de márgenes y capital más estrictos, mejora en la divulgación y reporte de transacciones. El futuro de los mercados de swaps probablemente verá una mayor innovación en productos, mejoras tecnológicas para la gestión de riesgos y una continua adaptación a un entorno regulatorio en evolución. Capítulo 16. Mercados de derivados cambiarios. Este capítulo explora el complejo mundo de los mercados cambiarios y los derivados de divisas. Se analizan los diferentes sistemas de tipos de cambio, los factores que influyen en las fluctuaciones de las divisas y las diversas herramientas y estrategias utilizadas para la cobertura y especulación en el mercado de divisas. También se examinan las técnicas de pronósticos de tipos de cambio y los conceptos de arbitraje internacional. Sistemas de tipos de cambio. Sistemas Bretton Woods. De 1944 a 1971, los tipos de cambio se mantenían dentro del 1% de un valor especificado. Acuerdo Smithsoniano. En 1971 se permitió una devaluación del dólar y se extendieron los límites al 2.25. Flotación administrada. Desde 1973, los tipos de cambio flotan sin límite, pero con intervención gubernamental. Sistemas actuales. Algunos países mantienen tipos de cambio fijos, mientras que otros permiten la flotación libre o administrada. Factores que afectan los tipos de cambio. Diferenciales en la inflación. La teoría de la paridad del poder adquisitivo sugiere que los tipos de cambio se ajustan para reflejar los diferenciales de inflación entre países. Diferenciales de tasas de interés. Las tasas de interés más altas en un país tienden a atraer inversión extranjera, fortaleciendo su moneda. Intervención del Banco Central. Los bancos centrales pueden intervenir directa o indirectamente para influir en el valor de su moneda. Pronósticos de tipo de cambio. Pronósticos técnicos utilizan información histórica de tipos de cambio para predecir los valores futuros. Pronósticos fundamentales se basan en relaciones entre variables económicas y tipos de cambio. Pronósticos basados en el mercado utilizan indicadores de mercado como tipos de cambio o spot forward. Pronósticos mixtos combinan varias técnicas de pronóstico para obtener predicción más robusta. Derivados cambiarios, contratos forward. Contratos que permiten comprar o vender una cantidad específica de divisa a un tipo de cambio determinado en una fecha futura. Uso para cobertura. Pueden utilizarse para cubrir el riesgo de fluctuaciones en el tipo de cambio para transacciones futuras. Mercado de forward.
red de telecomunicaciones donde los bancos comerciales facilitan estas transacciones. Derivados cambiarios futuros de divisas. Contrato estandarizado especifica la cantidad de divisas a intercambiar en una fecha determinada. Negociación en bolsa. A diferencia de los forwards, los futuros se negocian en los mercados organizados. Y uso de cobertura y especulación. Derivados cambiarios, los swap de divisas. Definición: acuerdo para intercambiar periódicamente una divisa por otra a tipos de cambios específicos. Estructura: presenta una serie de contratos forward concatenados. E intermediación: los bancos comerciales suelen actuar como intermediarios para este tipo de opciones. Derivados cambiarios, opciones de divisas. La opción call, que ya la vimos, derecho a comprar una divisa a un precio específico dentro de un periodo determinado. Opción put, derecho a vender una divisa a un precio específico dentro de un periodo determinado. Ventajas: ofrecen mayor flexibilidad que otros derivados, pero requieren el pago de una prima. Uso de los derivados cambiarios. Están a la izquierda, pueden ver los forward, los futuros y las opciones. La cobertura: asegurar tipo de cambio futuro, similar a forward pero está estandarizado, los futuros. Y protección con flexibilidad. Arbitraje internacional. El arbitraje internacional de localización: capitalizar las diferencias de tipos de cambio entre dos ubicaciones o más. Arbitraje triangular: aprovechar discrepancias en tipos de cambio cruzados. Y arbitraje de interés cubierto: explotar diferencias en primas y forward y diferenciales de tasas de interés. Conclusiones sobre el mercado de derivados cambiarios. Gestión de riesgos financieros. Los derivados cambiarios son esenciales para las empresas que buscan minimizar riesgos en un entorno de divisas fluctuantes. Cobertura y especulación. Son herramientas versátiles que pueden usarse tanto para proteger activos como para aprovechar oportunidades de compra. Rol de los bancos e intermediarios. Los bancos actúan como facilitadores en la mayoría de transacciones de derivados cambiarios. Impacto en el comercio internacional. Los derivados facilitan la estabilidad y predictibilidad de las transacciones internacionales, fomentando el comercio global.